Hola queridos creepypasteros. Durante años y años, el ser humano ha creído en criaturas fantásticas, ya sea teniéndolas en su mitología o en sus leyendas. En el Creepypasta Show de hoy vengo a hablarles de animales, pero no de los que vemos en el día a día, sino a exactamente lo contrario. Hoy vengo a hablarles de esos seres que despiertan nuestra curiosidad debido a su extrañeza, de esos seres que desconocemos, de esos seres que nos aterran. Hoy vengo a hablarles de los seres críptidos. Para iniciarnos en este mundillo de los seres críptidos, debemos primero que nada plantearnos una pregunta. ¿Qué es la criptozoología? Como respuesta puedo decirles que es la disciplina que realiza el estudio y búsqueda de animales actuales denominados críptidos, que según sus partidarios, postulan que estarían quedando fuera de los catálogos de zoología contemporánea. Su objetivo es la búsqueda de supuestos animales considerados extintos o desconocidos para la ciencia, pero presentes en la mitología y el folclore. Algunos de los ejemplos más famosos podrían ser el monstruo del lago Ness, Pie Grande y el Yeti. Pero hoy no hablaremos de estos últimos. En este Creepypasta Show les describiré a 3 de los seres críptidos que a mí me han llamado más la atención. Empecemos. Las redes estaban a punto de reventar. Algo hacía hervir el agua rebosante de peces. Los hombres trabajaban denodadamente, sabedores de que el monstruo oculto que aterrorizaba a la pesca podía emerger en cualquier momento del mar y dar cuenta en un instante de la embarcación. O tal vez preferiría devorar uno a uno a los pescadores sobre cubierta. Todos sabían que se trataba de Kraken, el mayor de los gigantes marinos. Un sinfín de relatos semejantes abundan en la literatura noruega, pues la leyenda asegura que los pescadores, a lo largo de los tiempos, enmudecen de pavor cuando aparece el leviatán. El torso de un kraken adulto tenía una longitud de 2,5 kilómetros. Debido a la joroba de su espina dorsal y de los tentáculos que flotaban como flecos de algas, se le confundía con una isla de regular tamaño. Era un templo viviente, y así lo dijeron varios antiguos escritores nórdicos cuando se refieren al kraken. Cuentos antiguos describen al kraken como un animal del tamaño de una isla flotante, cuyo verdadero peligro para los marineros no es la criatura misma, sino el remolino que crea después de sumergirse rápidamente en el océano. Sin embargo, también se describe el potencial destructivo de la gran bestia. Se dice que si se aferra al mayor buque de guerra, podría tirar de él hasta el fondo del océano. Hoy en día científicos afirman que los supuestos avistamientos con el kraken, podrían haber sido avistamientos de otra criatura críptida similar, criatura conocida como calamar gigante. Bajo las agitadas aguas superficiales. Lejos, muy lejos en el mar abisal, en su antiguo y no turbado sueño, duerme el kraken. Cazadores de toda Francia, atraídos por la generosa recompensa que se ofrecía por su piel, trataron de cazar a lo que se intuía podía ser un enorme lobo de un poder devastador inimaginable. Le calcularon 100 kilogramos de peso y el pueblo pensaba que era el mismo demonio.
El primer ataque de la bestia se produjo el 30 de junio de 1764 y su primera víctima, una niña de 14 años, Jeanne Boulet. Ese mismo verano se cobró más vidas y asesinó 2 niñas más, 2 niños y una mujer de 32 años. En invierno el número de víctimas se incrementaba alarmantemente, incluso asesinando 2 veces por semana. Solía arrancar de un solo bocado la cabeza de las víctimas, lo que puede darnos una idea del tamaño y la fuerza de su mandíbula. En tan solo un año se había cobrado 54 víctimas. El monarca, alarmado por tan abrumantes cifras, decide enviar a sus tropas de choque, los dragones, que formaban la élite del ejército real. Envió 4 tropas de caballería con el fin de realizar una batida que acabara de una vez con la bestia. Lo cierto es que la bestia de Gévaudan aterrorizó a la población de Aveyron en el siglo XVIII y quebrantó la autoridad de Luis XV, convirtiéndose rápidamente en un asunto de Estado. Por más lobos que abatían, las víctimas no cesaban, murieron decenas de estos animales. Sin duda el comportamiento de la bestia no se asemejaba al de un lobo común, pues expertos cazadores de toda Europa trataban de eliminarla con las técnicas que se empleaban para la caza de estos. La gente empezaba a sentirse muy asustada, ni la participación del rey había conseguido aplacar a la bestia. Finalmente la bestia fue muerta por un cazador llamado Jean Chastel y la leyenda cuenta que fue abatida con una bala de plata hecha tras fundir una medalla de la Virgen. El monstruo fue llevado ante el rey, sobrando decir que Jean Chastel fue recibido como todo un héroe. Más tarde fue embalsamado y años después sus restos desaparecieron en un incendio. Era algo parecido a un lobo gigantesco de fauces enormes. Los análisis de la criptozoología moderna especulan que la bestia de Gévaudan podría ser alguna subespecie de lobo de los Alpes, ya que en registros recientes de criptozoología, los climas fríos son los que albergan a este tipo de criaturas desconocidas de igual manera que el yeti en el Himalaya, pero las especulaciones aún continúan. El tercer y último ser críptido de este especial, es uno del que ya muchos conocen o habrán oído de él. El ser del cual les hablaré a continuación, es el que más misterio tiene a su alrededor. A pesar de que muchos usuarios han hecho vídeos de él, a mí me ha impresionado tanto que no he querido perder mi oportunidad de hablar de este ser. Sin más preámbulos, el ser del que les hablaré ahora lleva por nombre Mothman. El hombre polilla fue visto por primera vez el 12 de noviembre de 1966 en las proximidades de Cleudeni. Una escuadrilla de hombres que realizaban reparaciones en el interior del cementerio afirmaron haber visto pasar por encima de ellos y volando a baja altura a un ser humano de color gris, no un pájaro sino que un hombre con alas. En la noche del 14 al 15 de noviembre, un par de jóvenes matrimonios, los Scarberry y los Mariette, paseaban alegremente en automóvil cerca del sector conocido como Área TNT, una zona de antiguos depósitos militares de explosivos usados durante la Segunda Guerra Mundial. Recorrían el sector sin mayores preocupaciones cuando pudieron observar al margen del camino a una criatura de unos 2 metros de altura, con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba atentamente con un par de brillantes ojos de color rojizo. Roger Scarberry viró en dirección de la carretera central y aceleró el vehículo lo más que pudo, alcanzando rápidamente los 100 km por hora. Los ocupantes aterrorizados vieron como el extraño ser comenzaba a seguirles desde las alturas, pero sin batir sus alas, como si contara con un motor de propulsión, les siguió hasta la misma entrada del pueblo. Los testigos afirman haber oído un agudo grito proveniente de la criatura. Cuando relataron lo sucedido a la policía, se ordenó una exhaustiva búsqueda en el área TNT, pero nada extraño fue encontrado. El día 16, también en las inmediaciones del antiguo depósito militar, Marcella Bennett asegura haber visto al monstruo.
Lo vi entre las sombras, era como si se hubiese estado arrastrando en el piso y lentamente fue poniéndose de pie, de color gris y mucho más alto que un hombre, con dos terribles ojos rojos. A las 10:30 de la noche de esa misma noche, Newell Partridge, un contratista local que vivía en Salem a unos 90 kilómetros de Point Pleasant, estaba viendo la televisión cuando la pantalla se oscureció de repente. Su perro llamado Bandido, comenzó a aullar en el porche delantero, por lo que Newell salió a ver lo que estaba pasando. Cuando salió al porche, Newell vio a Bandido ladrando hacia el granero que estaba a pocos metros de la casa. Newell apuntó con la linterna hacia esa dirección y vio dos círculos de color rojo que comparó con los reflectores de una bicicleta. El perro salió entonces disparado hacia aquellos ojos rojos, mientras Newell regresaba a casa en busca de su escopeta. Presa de un temor absoluto, decidió no volver a salir y durmió aquella noche con el arma sobre la cama. El 4 de diciembre, varios pilotos pertenecientes a la base militar cercana de Galípolis, también habrían observado al monstruo maniobrando y planeando sobre el río. Pudieron calcular que iba a unos 100 metros de altura y a casi 100 kilómetros por hora. Posteriormente se le habría seguido con sus aviones con la intención de fotografiarle, pero se dice que no pudieron ya que el ser habría desaparecido en uno de sus movimientos cerca de un espeso bosque, y así siguieron los avistamientos con al menos 100 testigos. Se especula que las apariciones del hombre polilla ocurren días antes de grandes catástrofes. La primera ocurrida fue la caída del puente Silver Bridge. El puente Silver Bridge de Point Pleasant era un puente extrañamente construido que se sostenía mediante un sistema de suspensión de cadenas. En 1967 tenía casi 40 años y, dada su construcción, el fallo de un eslabón de la cadena podría causar el derrumbamiento del puente completo. El 15 de diciembre de 1967, sucedió el gran desastre. Por la gran cantidad de tráfico que circulaba por ser época festiva, el puente colapsó casi inevitablemente. Murieron más de 46 personas en el desastre, al sumergirse sus coches en las aguas heladas del río Ohio justo antes de la puesta de sol. Días antes de este suceso, nuestro críptico amigo fue visto rondando por el puente, incluso siendo fotografiado. También se le atribuyen apariciones días antes de catástrofes mundialmente conocidas como la caída de las Torres Gemelas, el desastre nuclear de Chernobyl y el terremoto de Chicago. La gente especulaba que era un ángel que venía a avisar de una catástrofe. Otros, que era un demonio que venía a causarla, que era una criatura mutada por la radioactividad de la zona, e incluso de una maldición lanzada 500 años atrás por un líder indio llamado Okolesqua, antes de morir víctima de una emboscada. A diferencia de los seres críptidos anteriores, el hombre polilla es el único que hasta el día de hoy no ha podido ser desmentido al 100%. ¿Qué será en realidad el hombre polilla? Tal vez nunca lo sepamos. Porque en este mundo, hay cosas que están mejor sin ser dichas. Espero que les haya gustado el vídeo. Este vídeo está dedicado al usuario Benjax Metalero Forever.